Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un nuevo episodio de su canal de confianza Tun de Teclas, donde hablamos de literatura, de libros, de cine, de cultura. Y pues bueno, en esta ocasión, pues me da muchísimo gusto eh, tener aquí en el canal a mi querido amigo Carlos López Ortiz, que es un escritor eh, oriundo de Guanajuato, que él, pues bueno, se dedica pues, a la narrativa, también a la poesía, al ensayo, a la investigación histórica y además, pues, realiza un trabajo de difusión cultural y de promoción de la lectura en la biblioteca de donde vive. Vives en Urangiato, Uriangato. Uriangato, Uriangato, Guanajuato. Y pues bienvenido, mi querido Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. ¿Y usted cómo está, maestro? Pues también muy bien, pues aquí estamos y pues bueno, que vamos a platicar sobre tu obra, vamos a platicar sobre pues esto que es uno de los géneros que tú te gusta cultivar, que es la literatura fantástica, ¿no? Sobre de la que ya has publicado, pero que también no solamente ese ha sido tu interés eh, literario, sino también pues has publicado sobre pues cuestiones relacionadas con las tradiciones de tu pueblo, de la región de Guanajuato, has hecho investigación histórica, investigación literaria, y también, pues bueno, pues como digo, trabajas cotidianamente, muy cercanamente con los niños y con los jóvenes para promover la lectura. Además, eres dramaturgo, ¿no? O sea, tienes una larga trayectoria que precisamente era lo que te decía antes de que empezáramos a grabar el programa, que bueno, estás en la enciclopedia de escritores mexicanos y aparece una larga lista de publicaciones, pero que tú ya me estabas diciendo que algunas han sido, pues bueno, colectivas, obras colectivas, y que o sea, que verdaderamente las tuyas son varias, son algunas de las que están ahí, pero que además, pues ahí no está actualizado lo último que estás haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si empezamos primero, pues, por ti, este, por qué naciste y por qué eres, y por qué te dedicas a escribir? Bueno, yo nací en Estados Unidos por causas de la inmigración. Mis padres se fueron para allá. Ah, ok. Entonces, mis primeros años fueron en Estados Unidos y considero que la forma en que fue educado, porque obviamente no tenía primos, fui el mayor de mi familia, sobre todo la que estaba en Estados Unidos. Todavía no tenía primos para salir a jugar o para divertirme, entonces me la pasaba encerrada en el departamento. Y ahí es cuando pues, no podemos hacer ruido porque los vecinos de abajo se molestaban, entonces lo único que podía hacer era imaginar. Entonces ahí fue cuando empecé a desarrollar la imaginación y a cultivar historias que me creaba en la cabeza. Cuando empecé a escribir ya fue ya más en la secundaria, porque obviamente cuando me vine a México, pues me costó trabajo aprender el español, si bien sí lo hablaba cuando pues, realmente me hablaba mi madre, mi padre, pero aprendí a escribirlo y a pensar en inglés. Entonces ya cuando me trajeron a México tenía que aprender una vez ahora el español escrito. Entonces A qué edad te regresaste a México? como a los 8 años. Ah, pero entonces, vamos a decirlo así, tu lengua materna fue el inglés, o sea, Sí. tu lengua para socializar, supongo que con tus papás hablabas en español, pero Ujú, exacto. ok, muy bien. Ujú. Entonces, pero mi primera lengua, porque muchos piensan que aprendí, pero dicen, bueno, si tus papás son mexicanos, ¿por qué no hablaste ese español? Y dije, sí lo hablaba, pero no lo escribía, que es muy diferente. Mi lengua que yo aprendí a escribir y a leer sí fue en inglés.
Y luego cuando me trajeron aquí en México, me hubiera convenido, ya como adulto, lo pienso, haberme regresado a primero de primaria, pero por intervención de mi abuelo, continué mi grado escolar que tenía y pues me costó mucho trabajo escribir y leer en español. Me hice muy cohibido, no me gustaba ni participar en las clases porque los maestros se enojaban en vez de ver la problemática que tenía. Fue hasta la secundaria. Obviamente, como todos, pues, se enamora uno en la secundaria de la muchachita del salón y pues empecé a hacerle algunos poemitas, obviamente tan curses que la verdad hasta te da pena cuando me los encuentro volverlos a leer y decir que yo los escribí. Pero me empezó un maestro de español, Jorge se llamaba, me empezó a despertar el gusanito por la literatura, narraba también las historias y hacía que uno se interesara por leer y obviamente pues, terminaba leyendo los libros y fue que me empezó a meter el gusto por la literatura. Por cierto, también en la secundaria comencé el gusto por el teatro y participar en las obras muy sencillas de parte de la escuela, pero ahí empezó a germinar mi deseo de participar en obras. Y ya cuando entré en la preparatoria, ya tenía la idea de ser escritor y le pregunté a un maestro de taller de lectura y redacción que tenía una revista aquí local en Moroleón, Andamios, se llamaba, que se me podía integrar. Al principio como que dudaba que, que yo pudiera integrarme, pero seguí yendo, siempre fui el más joven del grupo, entre señores, ahí tallereando, mi primera Ujú, experiencia en los talleres, ujú. y obviamente ahí fue cuando empecé a nacer la idea de llegar a publicar, a dedicarme a ser escritor. Ok, muy bien, pues fíjate qué cosas, esa no me la sabía. Hay muchas cosas que no, digo, aunque ya tenemos algo de tiempo de conocernos, luego ahorita platicamos cómo fue ese encuentro. Pues no me sabía muchas partes de tu historia hasta ahora que estuve investigando para armar la ficha y armar el promo para el programa, eh, que resulta que estudiaste filosofía. Sí. Ujú, Ujú. Obviamente, el mismo maestro, Aniceto Balcázar, que por cierto se llama, al momento que miraba que me interesaba mucho el deseo de escribir, pues obviamente me encomendó que me metiera a la Universidad de Guanajuato, a la Facultad de Letras, pero ujú. reprobé. Entonces, me dijeron, bueno, te queda la opción de entrar a la Facultad de Filosofía de Morelia, Morelia, Michoacán. Entonces, apliqué el examen, lo pasé y pues ahí me quedé los años de la universidad. Y pues, casi luego tenía 2 años de la universidad cuando me dieron la oportunidad en la misma preparatoria donde estaba de trabajar como maestro mientras terminaba mi carrera. Entonces iba y venía de Uriangato a Morelia, que pues es una hora aquí. Entonces estudiaba en las tardes y daba clases en la mañana de filosofía. Ah, pues qué bien, o sea, entonces empezaste joven ya a la docencia. Y supongo que de alguna manera, pues lo de filosofía también te ayudó a la cuestión de la escritura, ¿no? Sí, aunque sí tenía ese problema con los maestros porque decían que era demasiado creativo, demasiado como escritor. Entonces me decían, es que tú no deberías estar en la facultad de filosofía, tú deberías estar en letras, pero en Morelia no había en ese tiempo todavía la facultad de letras. Se abrió cuando yo iba ya a salir, pero no se me ocurrió regresarme. Pero sí tuve algunos detalles con los maestros porque le ponía mucha imaginación y el ensayo filosófico es muy objetivo, muy crítico. Muy bien. Fíjate, bueno, yo tengo muy buena experiencia con los estudiantes de filosofía, porque cuando yo trabajaba en la revista de la UNAM, teníamos el programa de servicio social y pues lo ampliamos a que no fuera nada más para los estudiantes de letras, ¿no? Porque pues era natural
que pues o sea, necesitábamos estudiantes de letras para que hicieran su servicio social, pero luego nos pidieron que lo ampliáramos porque pues casi no había programas de servicio social para los estudiantes de filosofía. Entonces, lo ampliamos a varias carreras más, como, bueno, en la UNAM hay una que es estudios latinoamericanos. Todo lo abrimos a a todos los de letras, de todas, o sea, letras hispánicas, letras clásicas, francesas, inglesas, italianas, portuguesas, latinas, o sea, clásicas, ¿no? Eh, y como parte del servicio social era que escribieran reseñas de libros. Entonces, pues bueno, a mí me sorprendió que los que entregaban mejores reseñas, mejor escritas y mejor pensadas eran los estudiantes de filosofía. Curiosamente, ni los de letras ni los de periodismo eran los peorcitos, la verdad. Aunque yo fui el que insistí que se abriera, porque decía, bueno, pues es una revista cultural, pues tiene que haber para gente de periodismo. Pero los de filosofía eran los que a mí me sorprendía, que obviamente pues tenían la disciplina y el rigor de la lectura y de la reflexión y del pensamiento, ¿no? Y de poderlo, pues transmitir de manera escrita, ¿no? Entonces, por eso yo les tengo buena. Entonces, entonces eso explica también mucho de la forma, de cómo tú escribes y del rigor que tienes con tus escritos. Pero me estoy adelantando. ¿Cómo tú empiezas bueno, ya contaste que, bueno, este maestro te invita a escribir en esa revista, y allí llegaste tú a dirigirla también. Sí, sí, yo llegué a dirigirla, llegué a estar a cargo de la impresión, de su distribución, entonces de juntar los textos y de ver que cómo los consejo editorial pues lo revisaran todos y cada uno de los textos. También en los últimos años me tocó hasta hacer los diseños, porque antes teníamos un diseñador, pero empezaron a decirnos que les pagáramos y no teníamos ni siquiera ¿Qué, dinero qué, para qué, mantener la qué, revista. qué falta, qué falta de gusto, ¿verdad? Que les paguen, ¿qué es eso de que les paguen? Sí, Sí, decíamos, si no sacamos ni para nosotros, sí, no, no, no. entonces yo empecé a aprender el diseño y empezaba a diseñar la revista y me involucraba en todos los aspectos Muy bien, de ella. estabas todavía en la prepa. Prepa, todavía seguí en la universidad y después de la universidad seguí dentro de la revista Andamios, duré bastante tiempo con ella. Hasta que se dejó de publicar fue cuando pues, me retiré. Era mensual, Empezó trimestral. mensual, ajá, empezó mensual y después se hizo bimestral. Ah, mira, no, yo no la. ¿Hasta cuándo dejó de salir? En el 2005 me parece. Pues mira, no la conocí. Porque bueno, en Michoacán, bueno, en Guanajuato, sí fui a dar clase a León, pero no la conocí, porque yo cuando daba en el diplomado de creación literaria de Limba, que fue más o menos en esas épocas, pues yo me allegaba de las publicaciones de ahí locales y todo, porque pues bueno, también muchos alumnos escribían ahí en esas revistas y pues bueno, me compartían ejemplares y todo eso. Casi no llegamos a León porque pues estaba muy lejos de nuestra área de influencia. Nuestra área de influencia pues era Muriangato, Moroleón, Yuriria, Valle de Santiago, Acámbaro, a Morelia y llegamos a veces hasta Celaya, pero nada más era regional. Muy bien. Bueno, ¿cómo empezaste? O sea, con qué género, con qué tipo de escritos empezaste tú a hacer? ¿Ya empezabas con lo fantástico o estabas probando, hacías de varias cosas? Qué era lo que más te llamaba la atención? Seguía todavía romántico, seguí con la poesía, seguí escribiendo poemas a las muchachas
Y obviamente, pues, los talleres me decía que me faltaba más pulir, estuve trabajando. De hecho, yo fui a un taller con Juan Domingo Argüelles en Celaya y Ajá. pues continué con la poesía, pero como que no convencía, el hecho de ese poema romántico no convence para ser publicado en las revistas o que te tomen en serio los poetas. Y fue cuando tuve un sueño, bueno, no fue un sueño realmente, fue una experiencia de, pues éramos jóvenes, nos íbamos a tomar, algunos tuvieron, no sé si las bebidas estaban adulteradas o algo así, pero empezaron a mirar una especie de ovnis, Mm. y de hecho decían que miraban los extraterrestres. Yo no nunca los miré, lo aclaro, pero le seguí el juego y sentí esa sensación, ese miedo. Se me ocurrió esa noche escribir un cuento de esa experiencia. Cuando la llevé a la publicación de la revista, fue el primer texto que me publicaron. Y empecé a decir, ¿sabes qué? Como que no lo hago de poeta, mejor me dedico al cuento. Y ahí empecé a escribir más cuentos. Después estuve con Mónica Lavín en Guanajuato, en dos tutorías, y empecé a trabajar lo que novela, cuento. Oye, De pues ahí muy sí. bien, Ujú. pues empezaste muy bien, empezaste con Juan Domingo Argüelles, que es un gran y querido amigo, eh, muy riguroso él también, ¿no? Sí. Y pues también con Mónica Lavín, mi querida amiga y maestra, también fue mi maestra de cuento, nada más y nada menos. Y con ella preparé precisamente bueno, me revisó, tuvo la gentileza de revisarlo y de hacerme comentarios de mi primer libro de cuentos, que después pues lo mandé a concurso y bueno, sacó mención honorífica. Pero ella pues es muy buena, ¿no? Fue Sí, muy sí. buena, es Sí, de muy buena. hecho, con ella empecé a hacer cuentos de lo que sería el fruto después de Fuera de Control, que después se transformó, en vez de ser cuentos, se transformó en una novela. Sí, Pero sí, sí. ahí empezó con la idea de hacer estos cuentos juveniles. De ahí salió mi primer cuento que muchas veces me piden, eso sí me la piden mucho el León, Gente sin moral, porque les gustó cómo con humor hablaba sobre cómo los chavos les gusta tener pues relaciones sexuales, pero cuando ven adultos se asustan, entonces hay juego de la palabra de que gente hay sin moral. Ah, pues muy bien. Ujú. Bueno, ahorita platicamos pues bueno, también que, bueno, pues yo digo, pues es parte de lo que conozco, pero bueno, también sé que, bueno, parte de tu interés para llegar a cierto público, pues es precisamente hablar sobre las cuestiones, de que experiencias juveniles, ¿no? Donde tus personajes son jóvenes Sí, fundamentalmente y que de alguna manera pues también van dirigidas a ellos. Entonces escribes este cuento sobre ovnis sí, y ya empiezas, ya, bueno, ya escribías, terminaste haciendo la revista, ya empezaste a tener experiencia con talleres y pues con contacto con escritores, que pues bueno, siempre es difícil, ¿no? Siempre es difícil irse allegando y acercando y abriéndose camino, pero yo creo que es más difícil en provincia, ¿no? En los estados, en el interior de la República, ¿no? Tú sí, digo, porque, digo, tú eres un caso especial porque, bueno, si revisamos tu bibliografía, pues has publicado en bastantes obras colectivas y has logrado publicar tus novelas y tus cuentos, ¿no? A ver, platícanos un poco sobre cómo ha sido tu experiencia esta de colaborar en publicaciones colectivas, ¿no? En antologías y todo esto. ¿Y cuáles son pues bueno, las principales y las que más satisfacciones te han dejado de escribir? Y las que no también, o sea, porque también luego hay colaboraciones donde saca uno malas experiencias, ¿no? Pero ¿cómo ha sido tu experiencia publicando en obras colectivas? sí.
Bueno, como te decía, este cuento de Gente sin Moral, Mónica Lavín, pues fue ella quien escogió ese cuento de todos los que hice ese año para publicarlo en una revista de Guadalajara llamada Tragaluz. Recuerdo que cuando llegamos a presentar la revista estaban fascinados con el cuento y ese cuento me llama mucho la atención porque cuando lo publiqué aquí en Moroleón, me sacaron luego un periodicazo de que era una persona, lo recuerdo claramente, diarrea cerebral, me dijeron, por crear un cuento de este tipo. Y me quedé sorprendido porque en Guadalajara me decían, es que es maravilloso tu cuento, es genial, es impresionante cómo describes. Y lo que le haga la comparación de un pequeño pueblo a las grandes ciudades. De allí empecé a buscar convocatorias, participé en convocatorias en Argentina, gané menciones honoríficas, no gané el primer lugar, ni el segundo, gané menciones honoríficas, y es ahí donde sale, ahí donde lo tengo, hasta acá abajo. Elegido 2010, ese fue uno de los cuentos que me llegaron a publicar. En un audiolibro en Argentina me publicaron también Gente sin Moral. Ujú. Después participé en un concurso en California sobre la leyenda de la Santa Muerte y ganó mi cuento. De hecho, fuimos muchos guanajuatenses quien ganamos en esa antología y presentamos el libro en la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya. Ujú. Entonces, siempre me gusta estar cazando convocatorias, estar mandando textos. Y curiosamente han sido más en el extranjero que he ganado que aquí en Nacional. En Nacional nada más he podido, en esa época gané de los cuentos que hice con Mónica Lavín, que salió en Mariposas de Humo, Ujú. y entré de panzazo en la antología, esta sí lo... Sí, Y sí, así fue, ha sido mi experiencia en cazar convocatorias, estar publicando cuentos. y cómo, bueno, y tú, o sea, nació de motu propio el que tú dijeras, voy a mandar y voy a mandar a esta convocatoria, o alguien te dijo, te orientó, cómo fue? No, no tuve orientación, sino simplemente ya al tener pues varios cuentos, decía pues tengo que darme a anotar, tengo que, mira pues la revista, nomás éramos local, éramos en una región pequeña y no alcanzamos a tener difusión a nivel nacional, bueno, mucho menos si no lo teníamos a nivel estatal, menos a nivel nacional, entonces mi intención era a darme a conocer, eh, ahora sí, para que me conozcan a nivel nacional o extranjero. Muy bien. Entonces empiezas a publicar, haces la revista, empiezas a publicar en antologías y luego ya publicas tu primer libro, ya Sí. tuyo, tuyo todito, todo de ti. Eh, ¿Ese cuál fue? Y bueno, me dijiste que es Voces del Tiempo. ¿Es una novela? No, es una investigación sobre leyendas, historias locales. Ah, Ese ok. libro, que fue en el 2002, se Ajá. fue saliendo de la universidad cuando se me ocurrió hacerlo de una manera didáctica para los muchachos. Lo que pasa es que las escuelas a veces nos preguntan sobre historia local y no sabes por qué un personaje histórico o por qué esa calle tiene ese nombre de un personaje histórico que no es a nivel nacional, sino local. Entonces quise hacer esa biografía para biografías, leyendas y varias historias sobre Moroleón, Uriangato y Yuriria. Entonces ese fue Voces del Tiempo. Ah, entonces son leyendas de ahí, Ujú. de la región. Sí, Ok, bueno, ¿y hiciste una investigación o todas te las inventaste? no, hice una investigación, de hecho, recuerdo muy bien porque, bueno, aquí en Uriangato sucedió que en 1918, pues se enfrentó a la Tila de Michoacán, a J. Inés Chávez. Entonces, uno de Ujú. los personajes que me llamó la atención de los defensores de Uriangato
era Salvador Urrutia, y precisamente vivo a una cuadra de la calle Urrutia, y siempre me interesó saber quién era Urrutia, entonces me dediqué a investigar y hasta, obviamente había muy poca información tanto en Morelia en Gato de Urrutia, y tuve que ir hasta Purán, en Michoacán, que era donde él estuvo en una primera defensa, a buscar su historia, y encontré bastante información. Entonces me gustó ser uno de los primeros que sacó a la luz una biografía completa de Salvador Urrutia. También de Fray Diego Chávez, se hablaba muy poco en ese tiempo y decidí hacer una investigación, me puse a estudiar varios libros de la Iglesia Católica, los franciscanos, y hasta descubrí que la laguna Yuriria, la que vemos en la carretera, no es natural, sino que él la creó. Entonces, no solamente creó el convento, sino también creó la laguna y 11 pueblos indígenas que, bueno, los españolizó más bien porque crearon, ya estaban creados, nada más lo hizo que se asentaran en casas y de forma cuadricular. Entonces también fue una de las investigaciones muy importantes que hice en ese libro. También hice una investigación histórica sobre la tradición de los candiles. Lo que pasa es que en septiembre, en Uriangato, se prenden algunas fogatas de ocote y se le llaman candiles. Entonces hice una investigación histórica por los cronistas y posiblemente llegué a la conclusión de que fue un sincretismo religioso entre la tradición de Caricujeri, el dios Tarasco, y el sincretismo pues, con el catolicismo para tenerla en la tradición. Aparte que servía para iluminar y decir que estábamos de fiesta. Ujú. Muy bien. Pues qué interesante pues bueno, te ha servido, ¿no? La literatura también, pues para investigar, pero eso también, de alguna manera, también te ha servido para alimentar tus historias, ¿no? Sí. O sea, te allí has encontrado material para contar, ¿no? Porque, bueno, pues has hecho. Ahora, ¿no has pensado en juntar tus cuentos que están ahí desperdigados en las antologías y todo esto y hacer un libro, ya como Sí, libro sí, de ya lo he estado, cuentos? sí, lo he estado pensando. Tengo pendiente los cuentos que no se ha publicado, que estuve con Mónica Lavín, que son bastantitos, y todos los que ya he publicado en varias antologías, en irlos juntando para hacer un libro. Ese es un proyecto que tengo para futuro. Sí, porque bueno, pues has publicado ya novela en forma, ¿no? Que es ahorita que hablemos, pero antes de eso, pues bueno, en el 2011, según dice tu biografía en la Enciclopedia de Escritores de la Literatura Mexicana, fuiste becario del PECDA Sí. de Guanajuato. ¿Cómo fue tu Ujú. experiencia ahí? Bueno, nos asociamos junto con otra compañera de la revista, se llama Socorro López, y vamos, más que nada porque acaba de surgir que, bueno, la ONU acaba de nombrar la gastronomía mexicana como patrimonio mundial. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a sacar también una investigación sobre la gastronomía de los valles abajeños. Bueno, comprende más que los municipios que nosotros tomamos, pero nosotros tomamos nada más tres, que fue Morleón, Uriangato y Yuriria, y decidimos irnos a investigar todas las tardes a las rancherías, a buscar recetas, mientras yo me encargaba de juntar la historia de estos tres municipios en una sola historia, porque eso nos lo había encargado la que nos estaba realizando el trabajo, que no solamente nos dedicáramos a hacer recolección de recetas ¿cómo se llama? Y lo de la herbolaria, sino que también pusiéramos historia. Entonces, fue una gran aventura porque en ese tiempo apenas se iniciaba bueno, el narco siempre ha estado, ¿verdad? Pero empezaban a estar los secuestros, los levantamientos, entonces la gente a veces desconfiaba de uno Ujú, y no quería hablar con uno, entonces, pero uno trataba de convencerlos. Me pasó algo muy curioso, una de esas ocasiones se me ocurrió, siempre he visto de negro, pero esa vez me llevé un suéter negro y una playera blanca,
y de repente me decían padre, 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 entonces me confundí con un sacerdote. Y yo creo que se abrieron más por eso. Sí, bueno, y también con la cara de judicial que te cargas, pues también es, no, digo, sí, la barba y el gesto siempre Sí. llama la atención. Y entonces hicieron esa investigación, Ajá, sí, y salió este libro la gastronomía con... y herbolaria de los valles Eso. abajeños. Oh, muy Ujú, bien. sí. Sí, nos dieron el apoyo para hacer el libro y estar haciendo la investigación. Entonces fue algo muy, muy bonito. Ah, bien, o sea, fue el apoyo para hacer la investigación. O sea, Ujú, no fuiste becario literario, sino fue para hacer la investigación. ajá. Ah, muy bien. Ah, pues qué bien. Pues Y publicar el libro también. Ujú, pues, y bueno, y publicar el libro. Eh, bueno, y entonces te, ya te comentabas, ¿no? Que con Mónica Lavín, pues bueno, escribiste el cuento que fue creciendo hasta convertirse en la novela, en tu primera novela, ujú. que fue Fuera de control. Fuera de Control. Que es ahí cuando yo te conozco. Bueno, primero revisamos un libro de cuentos, ¿no? Sí. Ese libro de cuentos, ¿qué pasó con ese libro de cuentos? Me dijo que le hiciera novela maestra. Ok. Bueno, y entonces luego ya hiciste Fuera de Control. Sí. Ujú, Y esa sí me acuerdo porque me acuerdo bien de esa porque pues me llamó la atención. De hecho, yo creía que eras un chavito. Fíjate, yo siempre tengo muy mala, o sea, detecto muy mal cuando no conozco a los escritores en persona. Siempre, por lo que los leo, siempre me llama la atención. Me los imagino, ¿no? Me imagino cómo será. Entonces ya van en dos ocasiones en que, bueno, contigo, yo pensé que eras un chavito. Yo pensé que eras un chavito, que eras un chavo de veintitantos años que estaba escribiendo, porque pues digo, bueno, pues es su experiencia de lo que está escribiendo, ¿no? Hace poco también otro escritor me mandó su novela para que la trabajáramos y pues yo no lo conocía hasta que ya nos vimos en Zoom. Él también está en Estados Unidos y me dijo, y ya lo vi y pues era un señor también de 50 años, ¿no? Guionista de cine y todo, le digo, ¿y tú por qué te andas metiendo? Escribes pues sobre bandas juveniles, ¿no? Y con el lenguaje muy fresco y todo eso. Y luego la otra vez fue al revés. O sea, una amiga me dice, oye, tengo una alumna que quiere armar su libro y me lo manda. Y pues eran muy aforístico, ¿no? Microensayos aforísticos, algunos poemas en prosa. Y yo dije, no, pues esta es una señora de 40, 50 años. Entonces ya lo revisé y todo. Ya cuando nos vimos, pues era una niña de 22 años, mano. Le digo, ¿y a ti qué te pasó? ¿Tú por qué escribes y piensas así, no? Tú deberías de pensar, ¿no? Y escribir muy madura, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, una escritura muy madura, pero bueno, siempre me falta. Entonces contigo también me pasó que luego ya cuando nos conocimos en persona, dije, ah, chinga, pues es un señor, es un señor. Pero cuéntame cómo fue la travesía de esta novela, de que, bueno, empieza como un cuento y luego ya se vuelve novela y luego la publicas tú, ¿no? La sí. publicas tú y después la publicas en una editorial ya hecha y derecha. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esto de la autopublicación y luego publicar en una editorial hecha y derecha? Bueno, después de que terminé con Mónica Lavín, dejé de escribir como 7 años porque mi mamá se murió. Tenía yo 30 años cuando se murió. Entonces, por el duelo ya dejé de escribir. Casi me llevé 7 años. Y ya cuando quise retomar, pues obviamente había perdido las oportunidades
para publicar, para los contactos que tenía en aquel tiempo con Mónica Lavín. Y pues obviamente conocí Escribania, y ahí fue cuando me escribí y me dio la asesoría y obviamente lo revisamos y me dice que soy de cuentista de aliento largo y me dijo, ¿por qué no la haces novela? Entonces ahí quedó la idea, entonces la empecé a trabajar como novela. Luego me metí el proyecto al Fondo de Letras Guanajuato, me tocó ser la quinta generación, ahí sí fue un taller, fui becario de la editorial La Rana y trabajé con ellos la novela, con se me va ahorita me acuerdo del maestro, porque se me fue el nombre. Trabajé con él, pero después llegó la pandemia, porque bueno, tenía que esperar hasta que la editorial publicara mi texto, y llegó la pandemia, entonces me entró así como la desesperación, porque bueno, en la familia tenemos una historia, de que mi bisabuelo se casó con mi bisabuela, pero fue la cuarta esposa. Entonces, si no hubiera sido por la pandemia del 18 no hubiéramos nacido nosotros. Entonces, pues así, y bueno, siendo un escritor, pues la imaginación le crece. Entonces, yo ya esperaba una pandemia tipo la muerte negra europea o algo así. Entonces, me desesperé y pues el texto, obviamente ya revisado por parte del Fondo de las Letras, lo publiqué en Amazon y fue el que salió. Que por cierto, ya va en la tercera edición, esta es la segunda edición. Ah, ok. Y la que puso la imagen de la viñeta, esa es la tercera edición que salió. Sí, Entonces, sí, sí, la ujú, digo, la imagen ujú, que tomé para la portada del video, del episodio, la tomé de Amazon. Entonces, esa la pueden conseguir en Amazon. ujú, Aprovecha sí, para hacerle publicidad, mano. sí. Aprovecha Ahí que la la encuentran en bajen. Amazon. Ujú. Platícanos un poco, digo, yo ya lo sé, pero platícanos un poco de qué va Fuera de Control. Bueno, es la historia de André. Es un joven que tiene que emigrar de Celaya porque la violencia en esa zona es muy fuerte y tiene que emigrar a un lugar más estable, aparentemente. Y cuando llega aquí en Moroleón, pues obviamente está en el último año de preparatoria, obviamente trata de encajar, a veces no funciona. Eh, Conforme va avanzando la historia, pues sí ya se integra, ya tiene nuevos amigos, pero una de sus compañeras es expulsada porque resulta que termina embarazada del maestro, que también después la explico en la historia, ella se enamora del maestro, el maestro le sigue el juego y la termina embarazando, pero ya no se hace responsable ni del niño, ni de ella, y la escuela decide, pues lo más fácil, expulsarla y al maestro dejarlo de su puesto, no lo corre. Entonces Andrei entra que por cierto, emigra de Celaya porque el narco mató a su padre. Entonces él se siente que tiene que honrar la memoria de su padre y a los raros es siendo justo, siendo una persona que siempre tiene que luchar por la verdad, pues sí, por la justicia. Entonces se enfrenta al sistema para que regresen a Belva. Y ya no cuento más porque pues, esperemos que lo lean para que ver en qué termina. Sí, bueno, al final se mueren todos, ¿no? Como en el Titanic. Al final se mueren todos como en el Titanic, ¿no? Como en Hamlet. No, bueno, muy bien, ¿no? Pues muy, te digo, a mí me llamó mucho la atención porque, pues bueno, es una novela fresca, ¿no? Que habla precisamente pues, de los conflictos y de la problemática juvenil. O sea, los personajes son creíbles, que además, pues son, en lugar de estar situados en Irlanda o en Australia, ¿no? Están aquí o sea, son personajes que tú creaste a partir de lo que conoces, de lo que has vivido, y que me parece muy interesante ese acercamiento tuyo, sobre todo porque, pues bueno, fíjate, ya vas en la tercera edición, ¿no? Ya Sí, vas en la tercera edición, entonces quiere decir que sí has conectado con los lectores, ¿no? Quería comentar sobre lo que decías de que yo en Escribalia te dije hazlo novela.
porque, bueno, comentarles, pues bueno, a los que no, obviamente no saben qué era Scribalia. Scribalia fue la primera plataforma de escritura hecha desde México, ¿no? Que fue impulsada por Cristina Rascón, también una gran escritora, amiga, que la hizo junto con Mauricio Molina, que lamentablemente pues ya falleció. También él, un gran cuentista, novelista, crítico, editor, a quien yo conocí en la revista de la universidad. Él era el editor de la revista de la universidad, fue hasta que, pues bueno, ya salimos de ahí, pero pues ellos me invitaron y yo ahí pues empecé precisamente con estas cosas de los talleres literarios. Pues estamos hablando de 2015, por ahí debió de haber sido, Sí, 2015, más. Ujú. más o menos 2015, cuando pues todavía todo el mundo le tenía pues cierto resquemor a esto de las cosas a distancia, digitales y todo. Y yo tuve, pues bueno, allí fue donde yo empecé y que precisamente fue un elemento que les permitió eran, pues prácticamente eran muchos escritores de los estados o de fuera del país, ¿no? Ahorita, una de las alumnas precisamente de ahí del taller de Escrivalia, ahorita acaba de ganar el premio de novela de Dolores Castro de Aguascalientes, ¿no? Y ella es pues de Piedras Negras, Coahuila o de por allá del norte, y acaba de ganarlo. Entonces me dio mucho gusto porque, pues bueno, quiere decir que, pues bueno, desde ahí o desde entonces empieza pues trabajar y darle y que pues efectivamente pues sí rinde frutos, pero es una cuestión de constancia y de disciplina, que evidentemente pues tú lo tienes los dos elementos, además del talento y de la imaginación, pues para estar constantemente escribiendo y pues dándole. Bueno, entonces, pues tú escribes tu novela, sigues, pues bueno, participando en antologías y ahí es donde yo me quedo y luego nos volvemos a ver y tú empiezas a participar pues en el taller abierto de narrativa que tenemos los miércoles y pues ahí empiezas a mostrar tus nuevos cuentos que estás trabajando, pero también empieza a trabajar una novela, que es una novela bien ambiciosa, que ahorita vamos a platicar. Pero antes, platícanos de tu experiencia, porque en eso sí, allí eso sí es una cosa que allí sí yo te envidio, pero pronto voy a subsanar ese, ese ítem que me falta por palomear, que es que has ido a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a presentar tus libros. ¿Cuántas veces has ido? Bueno, y que has ido Mm, y vas a ir este año. sí, voy a ir este año. Ujú. Bueno, la primera vez que fui a la Feria del Libro, la verdad, eh, pues iba con mucho miedo y la verdad quedé impactado por lo grande que está. Fue cuando fuimos a presentar el libro y estuvimos todos los escritores que participamos en Mariposas de Humo. Ese fue la primera vez que fue la Feria del Libro. La segunda vez ¿Es a quién fue, editó ese libro? la editaron en Querétaro, es la editorial Endira. Ah, ok, sí, sí. Ujú, sí. Después fue hace 2 años, Ujú. cuando la editorial El Tintero, ya le propuse pues que quería que quería estar con ellos en el stand, pues me dijeron de qué trataba mi novela, ya les conté de qué trataba, y pues obviamente me aceptaron. Obviamente sí tengo que hacer ciertos pagos, no es gratuito, Ah, bueno, pero fue la de Fuera de Control. ajá, fue la de Fuera de Control, la primera vez. Y la presentaste también. No, no, Nada más estuviste en el stand. estuve en el stand, pero es muy bonito porque tienes tu hora para estar ahí
con tus lectores, tú les platicas de qué trata tu novela, tú conversas con ellos, los convences de comprar tu novela, porque, bueno, no solamente, también están las chicas que invitan a que vean, aquí está el escritor de esta novela, pasen a platicar con él. Y obviamente, pues es muy bonito platicar con la gente, decirles, mira, yo escribí esta novela, se trató de esto y esto. Ujú. Y sí, eso lo tuve con el Tintero hace 2 años. El año pasado me tocó ir 2 veces a la FIL, uno por el Tintero, que pues, llevé mi libro de antología de cuentos de, de cuentos de terror, y que se llama La Sirena de mi abuelo. Pero también la editorial La Rana me dijo que fuera con ellos para presentar mis 2 libros que salieron, que fue El Vado de la Carreta de Leyendas de Urián Gato, Ujú. y el libro de danzas folclóricas de Urián Gato también, tratando de rescatar las danzas. Y pues obviamente este año vamos ahí, pero vamos a presentar la novela y la antología de cuentos. Ok, muy bien. Pues fíjate, te digo que es una de las cosas que te envidio, porque pues yo nunca, no he tenido la oportunidad de ir, porque yo lo que me he planteado es que me tienen que invitar, me tiene que llevar la editorial, me tiene que llevar la editorial, pero sí, digo, es muy padre esa experiencia, digo, yo la viví el año pasado, que fui a presentar mi libro y que estuve en el stand de la editorial ahí en la feria del libro, la feria universitaria del libro de la Universidad del Estado de Hidalgo, que este año también voy a estar, pero no voy a presentar nada más bien, bueno, no voy a presentar nada mío, voy a estar presentando 3 libros, ¿no? Ahora a finales de mes. Ahí que también es una feria muy importante, es pues ya la tercera o cuarta feria de libro a nivel nacional, ¿no? Después de la de Ujú. Guadalajara, de la de minería, pues yo creo que es la más grande, donde hay mayor cantidad de eventos, de escritores y de afluencia, ¿no? En De Hidalgo. hecho, yo estoy esperando que la Rana me invite a la presentación, bueno, me lleve al salón de minería. Varios de mis compañeros fueron invitados y yo no he sido invitado. Eso Es tiene pendiente el año que viene es Guanajuato, es que es cada año, ¿no? cada año. Invitan a un estado. Ajá, Ah, pues estaría muy bien. pero, ajá, no, bueno, no sé cómo se maneje, pero Ujú. invitan escritores de aquí, pues, de todo el estado para estar ahí en el stand. Entonces, la verdad, la editorial La Rana le hace falta que me invite al de minería. Es el No, que pues ahora sí que, como dicen, le lanzamos el reto. no, pues el que no, ¿cómo dice? El El- que no chilla no mama, ¿no? O sea, hay que levantar la mano, que es otra cuestión y que es lo que también me gustaría platicar contigo en relación, pues bueno, tú estás de el lado también, pues bueno, ya hemos visto pues que bueno que ya has publicado tus libros, has hecho revistas, pero también estás en otra línea de golpeo, en otra línea de combate que es la promoción de la lectura en tu trabajo cotidiano que haces ahí como bibliotecario y como organizador de actividades literarias, culturales para promover la lectura y la cultura de ahí, de la comunidad. Platícanos un poco cómo es que llegas ahí, qué es lo que haces y pues las cosas ¿cómo ves la cuestión de la lectura en la actualidad? fue muy curioso. Me invitaron a participar en el 2003, me invitaron a participar en la campaña política del PRD en esa época, y el candidato ganó. Pues todos estuvimos bien contentos y todo. De hecho, me comentó de que me quería, ya que lo había apoyado y en la campaña, de que fuera subdirector de desarrollo rural. Y le dije que sí, aceptaba. Muy inocente yo, se lo comenté a alguien que pensaba que era mi amigo,
Y pues resulta que va a hablar con el candidato y le miente, le dice todos los maestros de la Benito Juárez, que era donde yo estaba trabajando, son corruptos y el candidato se la creyó. Entonces Órale. pues nunca me dio el puesto que me había prometido, se lo dio más bien a la persona que fue de chismoso, y pues yo casi me quedaba fuera ya de esa administración, cuando otro amigo que sí entró me dijo, bueno, ¿tú por qué no tienes puesto? Y dije, "No". Me quedé fuera por confiado, por menso, le dije. Me dijo, ahorita deja hago unas llamadas y ahorita te regreso la llamada. Yo pensé que no me iba a volver a hablar y al ratito me habla y me dice, ¿sabes qué? Te consigo un trabajo en la Casa de la Cultura, si quieres, si te interesa, pues ve y habla con la maestra Ana Luisa. Ya fui, ya me entrevisté con ella y me dijo, ¿quieres trabajar en bibliotecas? La biblioteca de la Casa de la Cultura. Le dije, bueno, pues está bien, vamos a intentar a trabajar. Me dijo, pero te advierto, la biblioteca está a punto de perderse porque los bibliotecarios anteriores no hacían bien su trabajo. Entonces tú tienes una gran responsabilidad de levantar esa biblioteca. Sí, como siempre me gustaron los retos, entonces acepté. La verdad sí estaba bien descuidada la biblioteca. Estaba dentro de una bodeguita. Los años que trabajé, pues porque fueron varias administraciones, no solamente perredistas, sino también fueron panistas, priistas. Llegamos a hacer la meta de hacer la biblioteca grande. No me tocó verla ahorita como está, porque ahora sí está más grande todavía, pero fue una experiencia muy buena porque obviamente tener que meter todos los libros al sistema, porque no los habían metido, hacer fomento a la lectura. En ese tiempo, cuando yo entré a trabajar, todavía no, era la clásica biblioteca de que entras y guardas silencio, no hables. Ahorita ya es muy diferente y es un poquito ya más lúdica, más donde como actor de teatro puedo gritar más. Les contamos cuentos a los niños, hacemos más obras de teatro, es más dinámica las bibliotecas actualmente. Ahí me tocó en Moroleón ese proceso. Al principio, pues obviamente, si estaba, la biblioteca es guarda silencio, pero después me empezó a gustar esta idea de ser cuentacuentista, de ir a contarles cuentos a las escuelas, de traer a los niños a la biblioteca a contarles cuentos, hacer obras de teatro, de hacer dinámica y lúdica la biblioteca, no solamente para lecturas. Nos costó mucho trabajo porque había mucha gente que quería que la biblioteca siguiera siendo un lugar silencioso, un lugar que no se viera ningún ruido. Les molestaba a los niños, entonces mi misión era traer niños a la biblioteca. Decido tomarme un año sabático porque pues obviamente quería seguir escribiendo, mi idea era enfocarme más a escribir. Pero obviamente llegó la pandemia, volvemos a la misma historia, me quedé sin dinero, no había, mi negocio que había abierto, tuve que casi cerrarlo porque no había clientes. Ujú. En ese momento una compañera, Mariana Paniagua, que trabajaba conmigo en Moroleón, entró a trabajar en la administración de Uriangato y me dijo, oye Eva, bueno, de hecho, hasta le hablé un mensaje, le dije, ¿sabes qué? Soñé que me llamabas para entrar a trabajar a la biblioteca. Me dijo, no quiero adelantarte, pero en enero hablamos. Y en enero me llaman para decirme que si me encargo de una biblioteca. ¿No? Aquí en Oriacato hay 5 bibliotecas. La mía está arriba de un cerro. De hecho, es la única que se ve por todos lados. Y me toca en una colonia más difícil. Difícil porque la gente no le gusta leer. No, hay muchos problemas de que los niños ya están en sexto grado, no escriben, no saben leer. Eh, Mucha drogadicción, niños ya de 3 años fumando. Es una colonia muy difícil, pero me ha costado trabajo entrar, pero ahí vamos, poco a poquito. Y obviamente aquí en Urianga todo es muy dinámico, hacemos muchas obras de teatro, vamos a las escuelas a contar cuentos, el manejo de títeres es impresionante, ¿cómo se llama? Mi, mi primera jefa, que se llama María de Jesús, es muy buena en cuanto a títeres, que también ha escrito cuentos, no se ha dedicado como yo
a la escritura, pero sí tiene algunos textos también ya publicados. De hecho, estamos en la antología, aquí están varias bibliotecarias, esta antología de cuentos del gato, y me incluye mi jefa inmediata, también participamos juntos en este concurso de calaveritas, Ujú. yo y María de Jesús, y por los dos entramos. Nos dedicamos cada uno una calaverita ahí y nos pusieron juntos. Entonces, bibliotecas, es muy bonito. En cuanto a llevarles cuentos a los niños, hacer las obras de teatro. Sí me enfrento a esa problemática, pero esperemos, bueno, no voy a decir que la voy a erradicar, ¿verdad? Pero por lo menos distraer a los niños de esa problemática que aqueja a todo el país. Pero has tenido buena respuesta por parte de la comunidad. Sí, Qué bueno, qué bueno. al inicio no tanto, porque creo que se acostumbró a que fuera mujer bibliotecaria. De hecho, han sido muy pocos los bibliotecarios aquí en Uriangato. En Moroleón sí había más bibliotecarios, acá siempre habían sido bibliotecarias. Entonces, sí costó, sí hubo resistencia, pero después ya, luego, obviamente Barbón y pelaba Rapa, pues decían, este no es un bibliotecario. Sí, quién sabe qué nos vaya a hacer ese señor. No, pues qué bien, digo, digo, uno desde acá, desde el ombligo de la República, pues ve uno, yo tengo un amigo que también es muy entusiasta, Daniel Casanova, que él, pues bueno, él es de Ciudad del Carmen, de Campeche, o sea, del otro, como dicen ellos, del sobaco del mundo, ¿no? Del sobaco de la República, eh, que es también un gran impulsor pues del trabajo, de las salas de lectura, de las bibliotecas, todo eso, y con él he platicado bastante, y pues bueno, la problemática de que pues las bibliotecas se tienen que convertir en un centro de actividades más que en ser nada más las depositarias de los libros y de todo eso, y que sea eso así muy sagrado, muy de silencio y todo eso, sino que se vuelvan organismos vivos de actividades para promover pues la literatura, la cultura, la lectura, sobre todo que pues lamentablemente pues es un hecho, tú lo constatas todos los días, pues que también tiene que ver pues con los problemas de la educación, ¿no? Del sistema educativo, ¿no? Sí, Que no se promueve, ni los mismos maestros leen, ¿no? Ni los mismos maestros, entonces, ¿cómo quieren inculcar la lectura a los alumnos si ellos mismos no profesan ese hábito, ¿no? El hábito de la lectura. Entonces, pues te felicito mucho por tu trabajo. Yo sé que eres un entusiasta, que ahí te vas y te la rifas, organizando las obras de teatro y las actividades y todo eso, y que luego regresas y a las clases, bueno, a las clases del taller y todo eso. Entonces, pues te felicito mucho por toda por todas las actividades que has realizado. Digo, como tú eres una persona medio tímida, es la verdad. O sea, no eres así como que muy comunicativo, eres muy respetuoso, muy agradable, muy risueño, pero no eres así como que muy comunicativo. Entonces, yo también me vengo enterando de cosas al igual que quienes nos escuchan ahora, ¿no? Quienes nos ven y nos escuchan ahora acerca pues de tu trabajo, ¿no? Más bien hasta ahora que hemos compartido, coincidido en el taller de narrativa de los miércoles, pues bueno, he estado un poco más cerca de tu trabajo y sobre todo pues ahora que estamos trabajando pues tu nueva novela, que es una novela bastante ambiciosa
y que entra también dentro de pues el género fantástico en la literatura fantástica, que es una novela distópica, ¿verdad? Entonces, pues vamos a empezar a hacerle promoción, digo, ya casi queda, ¿no? Nos faltan unas cuantas sesiones de revisión, pero además de eso, a mí me gustaría que platicáramos en esta parte acerca de tu experiencia como tallerista, no solamente conmigo, sino en los diferentes talleres, porque también, pues bueno, veo que también, pues tú eres un adicto a los talleres. O sea, has participado en diferentes talleres con diferentes tipos de maestros. Entonces, platícame de tu experiencia de eso y cuál es, tú crees que sea la aportación principal de los talleres para el trabajo de un escritor. Porque, pues bueno, pues tú ya vimos que tienes tú ya una larga trayectoria que has empezado pues desde publicar cuentos, participar en antologías, publicar tus propios libros tú por tu cuenta, publicar con editoriales, hacer investigación para armar libros. O sea, tienes una larga trayectoria, pero también has y sigues participando en talleres literarios, aunque uno podría pensar, no, pues yo ya publiqué libros, ya no necesito, ya nadie me puede enseñar, ya no tengo nada que aprender. Platícanos un poquito sobre eso, Carlos. Sí, bueno, siento que Mónica Lavín fue la que me dio las bases de lo que fue el cuento y con ella aprendí mucho. Cuando quiero ya regresar a los talleres literarios fue en esta, cuando me becó la editorial La Rana, que fue la quinta generación, fue con Jenny Beltrán, que ya me acordé. Entonces, aquí ya no solo mis compañeros, ya eran escritores también, ganadores de la beca, en el cual pues obviamente, y creo que ese es el valor más importante que tienen los talleres literarios, es que no solamente ves tu nivel como escribes, sino que ves a tus demás compañeros y qué es lo que están escribiendo y qué es lo que a ellos les interesa y al final de cuentas, pues tienes el privilegio de leerles un trabajo a ellos antes de que lo publiquen. Entonces, y ves cómo van construyendo sus historias, sus novelas. Yo la verdad tuve muy buena experiencia en esta quinta generación, compañeros que son ahorita grandes escritores, Iván Mata, Ali de Celaya, Jaime de Irapuato, Jeremías, que murió antes de ver su novela publicada, eso sí me dolió, de esta quinta generación. Entonces, todos ellos, pues estuvimos muy unidos, leímos nuestros textos, nuestras novelas, nos dábamos consejos. Y que pues para eso es el taller, ¿no? Para dar consejos. No me gustan las que humillan, sino pues obviamente estar aprovechando cada experiencia que se tiene. Ya después de que publiqué mi novela, que salió esta quinta generación, pues metí la antología de cuentos, cuentos de terror, que fue con Imanol Canellada. En esta ocasión, por lo de la siguiente de la pandemia, fue en línea. Bueno, la primera taller en línea fue con usted, maestro, en Escribalia, y a la segunda fue con Imanol, con todos los demás compañeros. Ahí sí lo siento muy frío, fue muy frío ese taller, comparándolo con el de Beltrán, porque pues como todos estábamos en línea, muy poco nos conocimos entre nosotros, los compañeros. Sí tengo sigo teniendo contacto con algunos escritores. De hecho, para que más tengo contacto es con la escritora Edith, que ahorita está en Francia, que también escribió cuentos de terror. Eh, Ahí con Imanol, al presentarle todo supuestamente mi proyecto de libro, pues fue descartando cuentos. Y obviamente descartó los cuentos de mayor aliento, que obviamente fue los que dijo, empieza a hacer como especie de novela y son las novelas que ahora estamos trabajando en su taller. De hecho, déjame ver dónde está el libro. Aquí está. Eh, Se lo presenté a Beltrán y le gustó, digo, a Imanol, y le gustó mucho. Fue mi primer cuento de ciencia ficción. Estamos solos.
en ¿qué pasaría si estás en Marte y por un momento no te das cuenta por una tormenta bueno, eso aparentemente, una tormenta y descubres que no tienes comunicación con la Tierra y cuando establece la comunicación la Tierra Ya. desapareció? Entonces Ujú. me dijo, ¿por qué no exploras ese mundo? Y fue cuando comencé, le dije a Bertrand, sí, estoy pensando, sí, le dije, sí, he estado pensando en ampliar ese mundo, que es Las Siete Repúblicas, que es la novela que ahorita estamos revisando, de qué pasaría si México se balcaniza, se hacen siete repúblicas. Y de ahí surgió de esta idea de Imanol. También la novela de zombies que dejé pendiente en el taller, que ahora que regrese la retomaremos. Sí, 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 también, sí, sí, sí. Ajá. Sí, pues bueno, ahí has estado en el taller ahora, en el taller de los miércoles, pues tú eres de los más, o sea, de los más comprometidos de que cada 15, por lo menos cada 15 días, ¿no? Nos, nos aplicabas un capítulo de tu novela, ¿no? Y nos ponías a trabajar a todos, pues a leerla y pues a comentarte, ¿no? A hacerte comentarios que verdaderamente te sirvieran pues para enriquecerla, para que te dieras cuenta de cosas. Esta novela de Las Siete Repúblicas, que es pues es una novela intrincada, porque es precisamente el relato. Yo lo voy a hacer, yo voy a hacer, pero no voy a decir los spoilers, nada más es la cuestión. Es el relato, pues bueno, intercalado, diferentes relatos de diferentes personajes que viven en esas repúblicas en que se ha convertido México, ¿no? En un futuro, que bueno, por ahí se cuentan las razones por las que hubo, pero una de las cosas que más me llama la atención y que creo que ese es el valor, la cuestión política, porque es una cuestión política finalmente, ¿no? Histórica, pero del futuro, la razón por la cual se divide México, pero tú no entras a ese análisis, o sea, tú no entras, o sea, sí das pistas y dices, pero a ti, y eso es una de las cosas que más me llaman la atención de tu escritura, que le das precisamente prioridad a la creación de los personajes, a desarrollar a los personajes, a darles un desarrollo, una historia a cada uno de los personajes y a caracterizarlos muy bien. Entonces, tú tomas diferentes estratos de las sociedades o de la sociedad mexicana de ese futuro, que curiosamente es muy parecida, curiosamente es muy parecida a la de ahora casi, ¿no? Pero sí tiene muchos elementos de esto, pero más que nada es precisamente eso es lo que destaca, o sea, cada uno de los personajes, ¿no? Desde lo más alto, desde políticos, ¿no? Porque hay una historia de políticos, hay historia de personajes femeninos, hay de jóvenes, ¿no? De adolescentes, y también son diferentes géneros. O sea, es una novela que no, o sea, aunque es de ciencia ficción, pero cada una de las líneas de las historias tiene su propio género o desarrolla un género, ¿no? Desde pues las aventuras, incluso el terror, ¿no? Lo policíaco, lo político, ¿no? Entonces, yo cuando te dije, es que es bien ambiciosa, ¿no? A mí me recordó mucho, y es también lo que quiero que platiquemos, me recordó mucho a Philip K. Dick. No sé si a ti te gustan los cuentos y las novelas de Philip K. Dick, de este escritor norteamericano, que bueno, pues él era bastante, pues dijéramos, tenía problemas en su cabeza, o sea, tenía algo de esquizofrenia y aparte pues se metía muchas sustancias por la boca y entonces sus novelas sí son de fantasía, de ciencia ficción,
pero son muy estrambóticas y muy así, muy, algunas sí logran cuajar, pero otras pues como que se le va la olla y entonces empieza a meterle elementos muy psicodélicos, estrambóticos, ¿no? Sin embargo, pues tiene muchísima imaginación. Y esa es a mí la que me llamó. Sobre todo me recordó al Hombre en el Castillo, ¿no? Que es esta novela de Philip K. Dick donde dice, bueno, ¿qué pasaría o qué hubiera pasado si Estados Unidos pierde la Segunda Guerra Mundial? Es decir, si ganan los japoneses y los alemanes, ¿no? ¿Cómo estaría Estados Unidos? Entonces, bueno, a partir de ahí, del Hombre en el Castillo, que además juega con eso, ¿no? O sea, juega con los diferentes niveles narrativos y todo esto. Entonces, a mí esta novela, la de me gusta, y bueno, la de los zombies, pues ahí va también. Pero lo que me gusta y que veo y que es una de las cosas que más me interesa de platicar contigo, de conocer tu trabajo, es que se nota esa evolución. O sea, el trabajo del escritor no es un trabajo de que ya se da de un día para otro y escribes. Con la primera cosa que escribes ya alcanzas el estrellato y ya te andan persiguiendo las editoriales para publicarte, o publicas publicas tu libro, lo subes a Amazon y ya vendes millones de ejemplares. Pues así no funciona, ¿no? O sea, el trabajo es un trabajo de años, ¿no? Que además pues viene desde la vocación primera, de cuando uno está niño, joven, y empieza uno a escribir y no sabe uno en lo que se está metiendo, ¿no? Pero, eh, digo, y además, pues bueno, esto de que me cuentas que me sorprende, que pues llevabas muy buen paso y tuviste que eh, cortar y retomar y ahorita pues vas muy bien, ¿no? Digo, siento que vas muy bien y que vas a ver que eso ya finalmente va a rendir los frutos que se merece tu trabajo, ¿no? En ese sentido, porque pues has hecho mucho. Pero cuáles son los autores que te gustan, lo que tú más lees y qué les has aprendido a estos autores? Eh, es que son muchos autores. Los que más recuerdo cuando era más joven, pues obviamente eran los clásicos, Los Miserables. Híjole, Manuel Ignacio Altamirano con Clemencia era casi el libro que mi almohada para dormir cuando era adolescente. Ya lo volví a leer y ya no me gustó. Ya dije, qué tonto eres. Buen personaje. Pero antes era uno de los libros que casi lo tenía de almohada. Los Miserables para mí fue muy impactante. Más que nada lo recuerdo porque miré una película, cuando era niño, una película francesa, y me impactó la muerte de Jean Valjean. De ahí intenté leerla. Le he leído bastante y Víctor Hugo es un gran escritor, el Conde de Montecristo también, los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Ya más actual he entrado, por ejemplo, para escribir terror tuve que leer a Manríquez, a Mariana Manríquez y su forma de ver. Obviamente, pues Quiroga, Edgar Allan Poe, Lovecraft. Entonces, no solamente bueno, dependiendo de qué género quiero entrar, no solamente leo uno, sino que leo varios. Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, que mencionaba al autor de El Nombre del Castillo, no lo leí precisamente primero a él. Leí El Patriota, que también es una novela distópica, enfocada en Berlín. En ese tiempo todavía vive Hitler, es en los años 60, y se va a reunir con Kennedy padre. En ese momento Kennedy padre es el presidente de Estados Unidos. Entonces hay una serie de crímenes de funcionarios nazis y eso es lo que se inicia a investigar el policía y una periodista americana. Después leí, ¿cómo se llama? Eh,
Se me va el nombre, es un escritor americano-japonés, que también, resulta que él se inspiró en El Hombre del Castillo para hacer su novela del lado japonés, porque en El Hombre del Castillo Estados Unidos está dividido en dos partes, lo que es la parte nazi, que es donde se enfoca El Hombre del Castillo, y la parte japonesa, que casi no la toma, pero Sí, Tirias creo, es sí me la comentaste un día, de Estados Ujú. Unidos de Estados Japón. Unidos de Japón, sí, Estados Unidos de Japón, que Ajá. es la parte y por él fue que encontré al Hombre del Castillo, pero también leía Metro 33, 2033, que es la distopía rusa, para hacer esta novela. Es una novela muy triste, la verdad, y el final, ese giro que da el autor, de veras, deja impactado, porque al final de cuentas, el viaje del héroe resulta que no era como tal, o al menos no era lo que él pensaba. Entonces, me gusta mucho. Bueno, también me he leído también las de Gerard de Rivia, todas estas novelas fantásticas. Me gustan Ujú, más las primeras que las últimas ya no me gustaron tanto. ujú. Y pues R.R. Martin y Canción de Hielo y Fuego. Eh, Siempre me gusta leer mucho cuando estoy metiéndome en una trama, digo, en una historia que quiero hacer. Me gusta leer antes varias novelas de ese género. Por ejemplo, para las zombies, me metí mucho a leer novelas de zombies. Curiosamente, un escritor español, creo que me gustan más las novelas de zombies de los españoles que las americanas. Entonces, he estado leyendo, siempre leo antes de ponerme a escribir. Muy bien, te digo, y otra cosa que es lo que a mí me gusta de tu y que se refleja en lo que tú haces, es que tú lo sitúas las historias en México. O sea, tú no te vas, y te digo, no, tú no te vas a Australia, ¿no? A Austria o o a Estados Unidos pudiendo hacerlo, ¿verdad? Sí, Sino que a ti lo que te interesa es rescatar las cuestiones de México, de las cuestiones de nuestro país, precisamente pues para caracterizarlo de manera única, porque pues de qué vamos a escribir si no es de lo que sabemos y de lo que conocemos, y que además es lo que nos va a distinguir de otros escritores, ¿no? sí. Sí, sí, perdón. Es que lo decía hace como unos 4 años, me hicieron una entrevista y estaban hablando sobre por qué a los mexicanos no nos gusta el género de fantasía. Y yo le decía que no es que no nos guste, sino que obviamente está planteada la fantasía en la Edad Media europea. Dije, pero creo que podemos nosotros los mexicanos hacer nuestro propio mundo de fantasía. Creo que es muy rica la cultura prehispánica y de ahí podemos partir, hacer un mundo fantástico. Digo, vamos, tampoco necesariamente ser, investigar a lo precolombino, sino también nuestra propia cultura hispano-indígena. Podemos sacar varias historias mitológicas impresionantes, en los nahuales, las brujas. Entonces tenemos una riqueza grandísima para hacer mundos fantásticos. Sí, lamentablemente, pues tienen que venir los pinches gringos, perdón por lo de pinches gringos, tienen que venir los pinches gringos a enseñarnos sobre, o sea, y a enseñarnos y a acomodar la historia a su, o sea, a su visión, ¿no? Como ahorita el pedo que se armó por el Batman Azteca, ¿no? Sí, Que digo, bueno, pues está bien, pero pues es como casi todo lo que hacen los gringos es maniqueo, ¿no? Tiene que haber, y entonces, pues bueno, ahora los que pusieron el grito en el cielo fueron los españoles, porque pues los que se ponen, los villanos, pues son los españoles, ¿no? Entonces hay hasta un Joker español, yo creo que ha de ser Pedro de Alvarado, ¿no? Ese tiene que ser el Joker, creo que es indígena. ¿no? No, Que si el Joker, no, Batman es indígena, ¿no? Hernán Cortés va a ser dos caras. Y el Joker, creo que por lo que vi el tráiler, creo que es indígena, pero se va a Ah, aliar con los españoles.
No, pues obviamente como vi el tráiler, no está Sí, muy sí, sí, claro. bueno, Ajá. pero ahí está, por ejemplo, yo siempre en mis talleres de narrativa, yo lo que les digo es que lo que hace que las grandes obras literarias tengan un aliento superior es que acudamos a los mitos, ¿no? A los mitos de nuestra cultura. Y digo, y nosotros tenemos o sea, somos herederos de tres vertientes culturales, que son la cultura clásica grecolatina, que nos viene del lado español, de la cultura judio-cristiana, que también nos viene del lado español, pero también la cultura mesoamericana, ¿sí? O sea, Y, y sí, falta la africana, y incluyendo la árabe. bueno, sí, pues bueno, la africana y luego pues la árabe pues nos viene del lado también de lo español. Bueno, de ahí, pero finalmente tenemos una cultura riquísima. Yo cuando les pongo la lista de los mitos grecolatinos y bueno, a ver cuántos conocen. Luego una lista de mitos judeocristianos, ¿no? Tomado, obviamente, y ahí todavía conocen más. Y les pongo los nombres de los dioses y personajes mesoamericanos, no nada más aztecas, porque bueno, esos es los que más, pero, o sea, mayas y todo. Les pongo y nadie conoce. Y luego les enseño las figuras, ¿no? De los códices y los dioses. Le digo, a ver, ¿conocen a esos Pokémones? ¿No? A ver, esos Pokémon, ni siquiera los conocen esos Pokémones. Eso es lo que hay que hacer. Hay que tomar a esos dioses que además son fantásticos y y son de aquí, nadie los tiene, no lo tienen los chinos, no lo tienen los escandinavos, no lo tienen, nadie los tiene, son de nosotros. Y tienen que venir otros a enseñarnos y a tomarlos y a tergiversarlos a su manera de ver, en lugar de nosotros darle nuestra propia interpretación. ¿Sí? O sea, precisamente, digo, ¿qué son los Pokémon? Digo, bromeo con los Pokémon, pero es cierto. ¿Qué son los Pokémon sino los fantasmas, los seres fantásticos de la imaginería japonesa? ¿No? Sí. Lo que pasa es que es muy diferente la forma en cómo ellos ven lo sobrenatural a como nosotros lo vemos. Nosotros tenemos la visión judeocristiana del cielo, el infierno y todo es el diablo y uy, ¿no? En cambio, ellos lo ven pues como espíritus, ¿no? Espíritus, fantasmas, seres sobrenaturales, no necesariamente demoníacos, ¿no? Sino que pues vienen a pues asustarnos y a asustar a los seres humanos, ¿no? Pero es una forma diferente de verlo y esto no lo hacemos. Entonces es muy interesante eso y eso es lo que me llama mucho la atención de tu visión que tienes, que precisamente pues es eso, ¿no? ¿Por qué no lo aprovechamos? Porque también hay un desconocimiento de los propios escritores, ¿no? De los propios escritores, que también, pues es parte pues de la educación, lamentablemente, que nos han legado de denostar lo propio, ¿no? O sea, en lugar Sí. de, y creo que en ese sentido, todas tus investigaciones que haces de rescate de la cultura de tu región es muy importante, ¿no? Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a venir a hacer? Van a tener que venir los antropólogos gringos o franceses o alemanes a valorar lo que hacemos nosotros. Pues no, pues, tenemos que empezar a hacerlo nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gusta mucho lo que haces, esta apropiación que haces de los diferentes elementos, pero cómo tú lo impregnas pues de lo mexicano y y de lo nuestro, ¿no? Que eso es lo que finalmente nos va a identificar y a distinguir como escritores y como literatura, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Sí, Entonces, así es. creo que es muy importante creo que es muy importante y me llama, me gusta mucho. Y pues bueno, pues yo lo que te digo nada más es que, pues tú sabes, y no es que yo te lo diga, pero no, no porque lo vayas a hacer porque yo te lo diga, sino que ya lo estás haciendo y lo haces porque tú sabes que esa es la forma, hay que seguirle, ¿no? Síguele y pues eso. Pero bueno, ya para terminar, está muy interesante la charla. Eh, ¿Qué es lo que yo te quería preguntar también? Que tú, a pesar de que, bueno, pues ya eres como diría el Tri, tienes una larga experiencia de rock and rollero y dos bolsas de rhythm and blues, como dice, ¿no? Eh, Tú, a pesar de tu larga experiencia, de todos modos sigues participando en talleres, sigues, pues bueno, eh, realizando pues trabajo pues bueno, de ajuste y pues de revisión y de edición de tus propias obras para que pues bueno, queden muy bien. Eh, ¿Por qué lo haces? ¿Por qué consideras que es necesario seguirlo haciendo? ¿Por qué no agarras y dices, no, pues yo ya no necesito, yo ya soy un trinchón y ya nadie me tiene que enseñar nada, ¿quién me va a decir lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es tu visión acerca de seguir participando en talleres y de acercarte a personas que te ayuden a revisar y a mejorar tus escritos? Creo que la culpa la tiene un griego. Se llama Sócrates. Sí, Que, bueno, Sócrates fue uno de los filósofos que más me gustó su historia y su filosofía, en la cual decía que no todo lo llegamos a conocer, al final de cuentas siempre seremos ignorantes de algo. Entonces creo que eso es lo que me ha permitido siempre acercarme a todos los talleres, no con la idea de Infolas de ser escritor, sino de ir a aprender, de captar de todos los demás y nutrir mi conocimiento. Y si a alguien le interesa, yo se los puedo compartir, porque siguiendo a Sócrates, me gusta compartir mi conocimiento a la gente que le interesa. Así, de esa manera tengo mi grupo de literatura, de taller de literario. Quien quiera acercarse, yo le comparto mi conocimiento y pues si te vas, pues búscate un bueno o siguiente u otro maestro, porque siempre digo, yo no soy el maestro que sabe todo, sino solo soy una parte y uno tiene que seguir buscando más maestros para aumentar el conocimiento. Entonces, la culpa es de Sócrates. la culpa, diría Oscar Wilde, todo lo moderno se lo debemos a los griegos. Sí. Y Sócrates, que además, pues, es un personaje literario, o sea, es una Sí. invención de Platón, digo, porque no hay evidencia de que exactamente eso fue lo que dijo Sócrates, ¿no? Sí. O sea, quizá muchas cosas se las inventó Platón, ¿no? Y Sí. y para darle autoridad dijo, no, me lo dijo mi maestro Sócrates, pero en realidad todo se lo inventó Platón. Sí, así es. Sí, bueno, pero lo importante es eso, que sí, efectivamente. Y yo creo que más que nunca ahora, porque pues ya no somos, o sea, nosotros digo, lástima que ya no somos los monstruos literarios de antaño, ¿no? O sea, tipo Flaubert, tipo Dostoyevsky, tipo Tolstoy, ¿no? Tipo Thomas Mann, que pues ellos agarraban y escribían chingonamente, ¿no? Pero se pasaban años y años, ¿no? Y no tenían que ir a talleres literarios, ni tenían que recurrir a asesorías ni nada, sino que su propio talento los hacía pues escribir, pero ya ahora ya no lo tenemos, porque aparte son otros tiempos, ¿no? O sea, ahora tenemos que competir, los propios escritores competimos
con otras formas de pasar el tiempo, ¿no? Antes, como no había ni videojuegos, ni internet, ni Netflix, pues no había más que leer, ¿verdad? Y ahora Sí. tenemos que competir con todo eso, con otras formas de, de entretenimiento o de usar o de pasar el tiempo libre. Entonces tenemos que hacerlo más, tenemos que redoblar nuestro esfuerzo y nuestro talento para hacer historias mucho más, cada vez más interesantes que puedan competir y que no solamente estén bien escritas, sino que estén escritas con excelencia, ¿no? O sea, que estén escritas más allá de lo mediano, ¿no? Del promedio, que es una de las cosas que, pues, la, la inteligencia artificial ahora, pues, o sea, yo no lo veo como un peligro, sino la veo como una amenaza, un peligro, sino la veo al contrario, la veo como una oportunidad de crecer. Porque si ya dicen, no, es que ya una inteligencia artificial puede escribir un cuento, pues hay que escribirla mejor que la inteligencia artificial y darle los elementos que la inteligencia artificial no le puede dar, que son fundamentalmente la creatividad y la emoción. Porque la inteligencia artificial puede escribir correctamente lo que le ordenes tú, ¿verdad? Lo que le ordene cada quien que escriba y lo escribirá correctamente. Y las personas que no tienen pues esos elementos para dilucidar qué es verdaderamente el arte o no, pues dirán, ay, sí, ya escribe, ¿no? Ya es igual de inteligente. No, 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 no. Tenemos que superarnos. Los escritores tenemos que, si ya teníamos que competir contra otros escritores y contra otras formas de entretenimiento, ahora tenemos que competir contra la pinche inteligencia artificial, ¿no? Pero a mí me parece pues interesante y que es el tiempo y que eso va a ayudar también a, a, a filtrar muchas de las cosas que también se publican y que no tendrían por qué publicarse, o sea, tendría que haber una especie como de mayor filtro, que ya no lo hay, que antes era la crítica literaria, pero que ya la crítica literaria ya desapareció. Y ahora pues lo que está es la dictadura del like, ¿no? Y la dictadura del comentario, ¿no? Y de los booktubers, ¿no? Que en lugar de leer los libros, pues lo que hacen es leer las solapas, ¿no? Las contraportadas de los libros y decir que que ese es su comentario literario, ¿no? No sé, ¿tú cómo ves? Sí, bueno, ahorita estaba pensando, me falta muchos más cafés para llegar a Honorato de Basaja. Se ve que se cuenta Sí, la historia que se tomaba una cantidad exagerada de cafés. sí, sí, unas jarrotas de café, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No, creo que mi doctor no me dejaría. Sí, bueno, Pero, pues pero sí, nuestra generación se encontró con muchos distractores, distractores que también nos afectan a nosotros los escritores, porque he oído comentarios de que dicen, ay, el Facebook sí es maldito, te metes un rato y ya terminas una hora ahí. Me lo han dicho compañeros escritores de quejándose que también los llega hasta a distraer de escribir. Y pues uno tiene que aprender a darse su tiempo. Le decía a mis alumnos, a mis alumnas, es que tienes que aprender a hacer tu tiempo, tiempo para la escuela, tiempo para recrearte, tiempo para el novio y tiempo para, o la novia, porque este, eh, depende pues de los gustos. Y le digo también ponerte a escribir, agarrar la pluma, ponerte a escribir, ponerte a leer para hacer tus investigaciones. Pero yo no veo a la tecnología como una enemiga, al contrario, la veo también como un apoyo, como algo que nos puede ayudar a mejorar, a ver vertientes, a darte ideas también. Eh, este, ahorita me quedé pensando cómo creo que era muy difícil imaginarnos
antes de la pandemia las clases virtuales, los talleres virtuales, las entrevistas virtuales. Entonces, Sí, la sí, sí. tecnología es nuestra propia aliada. Y sí, como comentaba el sábado, eh, la literatura yo la tomo como si fueran dos montañas. La primera es cuando llegas ya, cuando ya acabaste de escribir el libro, ya llegaste y dices, ya triunfé, pero todavía tienes otra enfrente que es todavía más larga, que es promocionar tu libro. Y algo que no mencionó el maestro es que nosotros tenemos que competir con escritores norteamericanos, porque las editoriales siempre le dan más preferencia porque venden, y obviamente es un negocio, la literatura americana, y los jóvenes cómo se llenan de literatura americana, cómo les gusta leer, y ignoran mucho la literatura mexicana porque no tenemos ese boom dentro de las librerías. Y pues de alguna manera tenemos que luchar con ese también, ese problema de las editoriales que nos ignoran, que no nos promocionan. Y aparte también nosotros tenemos que promocionarnos porque la editorial hace su parte, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra propia parte de tocar puertas para que lleguen a leernos. Sí, y precisamente, pues bueno, una de las cuestiones es precisamente que, pues digo, yo me he encontrado con gente que escribe y que está empezando a escribir y que dice, ay, pues es que yo ya publiqué mi libro en Amazon y pues nadie me lee. Pues no, porque pues tienes que competir con miles de libros, ¿Sí? pero también hay una realidad que es posible, y digo, es muy posible que ese libro no tenga La la calidad. calidad necesaria para competir. Digo, el mejor ejemplo es tu novela, que ya llevas 3 ediciones y que está en Amazon, que empezaste tú publicándola en Amazon y después la publicaste en un editorial real y que ya llevas 3 ediciones. No es porque sea, o sea, porque, ay, es que pues suerte, no, no, o sea, es porque dice algo y porque está bien escrita, ¿sí? O sea, eso es real, o sea, si un texto no tiene la calidad, ya no digamos la cuestión de la ortografía, eso es lo de menos, ¿no? Porque eso ya te lo puede hacer una inteligencia artificial, corregírtela, pero no te va a corregir los elementos que conforman, que son, pues, que tienen que ver con la creatividad, con la imaginación, que eso no te lo puede dar ninguna máquina, ¿no? Entonces, Sí. creo que eso es creo que eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Que también tenemos que subir nuestros estándares, ¿no? O sea, los escritores tenemos que esforzarnos más y aparte tenemos que promovernos, ¿sí? Sí. Tenemos que promovernos. Y entonces, pues precisamente para promovernos, ¿dónde pueden encontrar tus libros? ¿Dónde te encuentran a ti? Este, que te escriban cuáles son tus redes sociales, que allí pueden conseguir, bueno, pedirte y para conseguir tus libros. Dinos. Bueno, todo está en Amazon, para de control, ahí me lo pueden adquirir. Ujú, Y en las librerías del fondo de Guanajuato, ahí encuentran los libros de danza y de las leyendas del Vado de la Carreta. ujú, Y en La Sirena de mi abuelo está la editorial Aquera. Esa, bueno, ahorita se me acabó el contrato, necesito regenerarlo. ujú, Si no, tendré que buscar otra editorial aquí en México ujú, para publicarlos. Entonces, a lo mejor todavía queda pendiente. Bueno, tengo algunos libros en mi casa. Esos me pueden contactar directamente. Y me encuentran en Facebook como Carlos López Ortiz, en Instagram como Carlos J. López Ortiz. Ahí pueden encontrar en TikTok como Carlos López Ortiz y también en YouTube como Carlos López Ortiz. bueno, ok, pues muy bien, todo como Carlos López Ortiz casi. Sí. Ok, pues muy bien, Carlos, pues no me queda más que agradecerte tu tiempo, estuvo muy interesante, muy reveladora.
para mí también muchas cosas que no conocía de ti y que bueno, pues te agradezco que hayas tenido la gentileza de aceptar y pues bueno, pues nos estamos viendo porque pues estamos trabajando, ¿no? Sí. Estamos trabajando y pues te agradezco también la confianza que has tenido en que trabajemos tus textos. Para mí es un gran honor, ¿no? Que los escritores, pues confíen, que sientan y pues los que yo les puedo aportar con mis comentarios y con yo no lo veo como a críticas, sino más bien son comentarios para mejorar, para ayudarles a mejorar y que se den cuenta pues de las cosas que pueden mejorar de sus textos para lograr su objetivo, ¿no? Que pues esos son, o sea, que queden lo mejor posible, pues para que les gusten a los lectores, para tener la oportunidad de publicar y hasta de ganar premios. De eso no platicamos de premios. Tú no eres muy dado a entrar. Ah, bueno, sí, ganaste, ¿verdad? Has ganado Sí, premios, ¿no? mención honorífica, de hecho, no he ganado así un primero, segundo, tercer lugar, nada más menciones honoríficas. Que por cierto, no hablamos del último cuento que revisamos en el taller, que lo mandé al concurso de Rana Dorada y quedó entre los 11 primeros lugares de 250, que también Ah, está en mira, Amazon. pues, Ese. pues Ujú. bueno, pues ese está bien, muy bien. Pues fíjate. Sí, lo que yo te recomiendo es que juntes tus cuentos, o sea, todos los que Sí, tengas desperdigados, publicados, todo, y arma un librito. Arma un sí, sí lo librito haré. y proponlo y yo creo que vas a tener éxito, porque sí están muy desperdigados tus cuentos. Ya la Sí. novela, pues ya no te digo, ya vas bien encaminado con la novela. ¿Sale? Sí. Pues mi querido Ujú. Carlos, pues te mando un gran abrazo y te agradezco mucho tu tiempo y tu gentileza, como siempre. Es un gustazo platicar contigo. Gracias, maestro, por esta entrevista. Sale. Pues nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Espérame. Bueno, pues muchas gracias a Carlos por su tiempo, por haber estado aquí con nosotros. Y pues bueno, pues ya vamos a dar los avisos parroquiales de costumbre. En esta ocasión vamos pues bueno, vamos a aprovechar para invitarlos a que participen en el próximo webinar que estaremos impartiendo la próxima semana a partir del lunes. Estaremos impartiendo este webinar los días eh, lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de agosto de 7:30 a 8:30. Vamos a poner la, la información aquí en pantalla para que todos lo puedan ver. Vamos a poner eh, esto. Ahí está. Ahí la tenemos. Está este webinar, que es un webinar relámpago, ¿sí? De 3 días, de 7 a 8:30 de la noche. Es totalmente gratuito, ¿no? Y pues bueno, ¿qué es lo que van a ustedes a obtener en este webinar? Pues bueno, es, lo he titulado Escribe, perfecciona y brilla como los mejores. Allí pues yo les convidaré las claves para, pues bueno, cómo elevar la calidad de su escritura, eh, cómo atrapar al lector, cómo atraer el interés de las editoriales y cómo prepararse para ganar premios. Eh, en el webinar pues tendremos ejercicios en vivo, haremos algunos ejercicios literarios en vivo. El enlace es por vía Zoom, ¿sí? Y pues bueno, aparte en su lugar, todavía hay tiempo.
hay cupo limitado y pues toda la información, pues bueno, pueden escribir por al correo tundeteclascursos@gmail o en la descripción, acá, en la descripción del video del episodio estará el enlace para que ustedes se inscriban ahí en un formato. Ahí ustedes pueden inscribirse, pueden dejar su correo electrónico, su WhatsApp. Y ahí, pues bueno, con este webinar, pues están invitados a participar, es totalmente gratuito y pues el objetivo pues es de compartir con ustedes algunas claves para mejorar sus escritos y atraer a los lectores, lograr que se interesen en sus escritos las editoriales y pues aumenten las posibilidades de ganar premios. Entonces, ahí los espero. Es el próximo lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de 7 a 8:30 de la noche. Ahí estaremos. Bueno, ahí los espero. Bueno, también, pues bueno, ya saben, Antología de lo Indecible, que está en todas las librerías, Gandhi, Educal, del Fondo de Cultura Económica, en las librerías del sótano, ahí lo pueden adquirir. Cuentos de lo Indecible, Antología de lo Indecible, y también todavía pueden conseguir La Tertulia, ensayo sobre literatura mexicana de su servidor en está en Amazon todavía, creo que está en Amazon y en Gandhi, todavía lo pueden conseguir ahí en las librerías en línea. Y pues bueno, pues les agradezco muchísimo su atención y pues estamos en contacto para la próxima edición de Tun de Teclas. Muchas gracias.